Hola a todos, en este vídeo os quiero hablar sobre los 4 principales sesgos que tienen las técnicas de selección de personal y que a través de grafología se pueden solventar o completar de alguna forma. Por eso siempre la grafología en los procesos de selección de personal se aplica como técnica complementaria. Los sesgos a los que me refiero son 4. El sesgo del aprendizaje, el sesgo de la deseabilidad social, el sesgo de la autocognición y el halo subjetivo de la entrevista. Vamos a empezar por el sesgo del aprendizaje y lo que puede aportar la grafología en este sentido. Bueno, ya sabéis que existen muchísimas técnicas, incluso existen academias que ayudan a preparar los informes psicológicos, psicotécnicos y las entrevistas de selección de personal. Eso se puede entrenar, se puede aprender mediante un entrenamiento previo y es uno de los sesgos principales que se encuentran en las personas que hacen selección de personal, que muchas personas, muchos candidatos vienen ya aprendidos y pueden falsificar o simular lo que ya han aprendido en un contexto que debería ser espontáneo, como es la entrevista de selección o los cuestionarios de personalidad. La ventaja que tiene la grafología frente a este sesgo es que la escritura ni se puede entrenar, ni se puede manipular, ni se puede falsear. En la escritura, cuando estamos escribiendo a mano, volcamos nuestra personalidad, que por eso se llama un test proyectivo gráfico, porque estamos proyectando nuestra personalidad sobre el papel y no hay forma alguna de tratar de modificar nuestra escritura de forma consciente sin que un grafólogo profesional detecte, ¿no?, esa intención de modificación o de falsear esa escritura, que es un acto totalmente inconsciente. Por lo tanto, en definitiva, ventaja de la grafología frente al sesgo del aprendizaje es que la escritura no se puede falsear y en cambio los test o los cuestionarios o incluso las entrevistas sí que se pueden entrenar previamente. El halo subjetivo de la entrevista es el gran problema con el que se encuentran los responsables de recursos humanos porque, es un sesgo completamente humano. Todos tenemos una percepción subjetiva cuando conocemos a alguien. Suele pasar, por ejemplo, con candidatos para perfiles un poco de comerciales, de ventas, perfiles de liderazgo, que son personas pues que pueden tener un cierto atractivo, una cierta capacidad de persuasión, una entrada como que capta una apariencia muy positiva y eso causa un efecto subjetivo en el entrevistador. De hecho, hay personas pues que te pueden enamorar por su atractivo físico, por su capacidad de habla, cómo se expresan, cómo son, ¿no? Esa primera impresión que tenemos cuando conocemos a alguien pues que nos resulta atractivo o atrayente de alguna forma. Otro ejemplo bastante usual, por cierto, suele ser cuando el entrevistador pues se encuentra que el candidato casualmente pues es de su pueblo o tienen algún conocido en común. Es muy humano, como os digo, que ese halo subjetivo nos invada y adoptemos una cierta preferencia por esa persona frente a otras que se presenten al mismo proceso de selección. La ventaja de la grafología frente a este sesgo es que el grafólogo normalmente no interviene directamente en los procesos de selección, sino que se le contrata de forma externa, de forma que el grafólogo nunca va a tener contacto directo con los candidatos, no los va a ver, no los va a tratar y ni siquiera va a ver una foto de ellos, simplemente va a ver su manuscrito. Lo bueno de esto es que se garantiza totalmente la objetividad, porque nosotros nos vamos a focalizar en nuestro objeto de trabajo, que es la escritura, y por eso no nos van a distorsionar ningún tipo de halos externos o subjetivos que nos desvíen el foco de atención de nuestra técnica, que es puramente objetiva y que se va a focalizar solamente en el manuscrito. Por eso siempre recomiendo a las empresas que hacen selección de personal que el grafólogo sea externo. Hay muchas empresas pues que tienen a personal de recursos humanos que hace las entrevistas y que también están formados en grafología. Muchas veces son ellos los que hacen también el informe grafológico. Esto no debería interferir
Deberían un poco separar lo que es la faceta de grafólogo de la faceta de entrevistador y tratar de compensar esos halos subjetivos de la entrevista con la objetividad del informe grafológico, pero no siempre sucede así. Entonces, por eso es conveniente que el grafólogo sea un profesional externo, ajeno al proceso, y que solamente trabaje con el manuscrito, precisamente para eso, para que no interfieran elementos que puedan ser subjetivos. Otro de los sesgos muy importante es el sesgo de la deseabilidad social. ¿En qué consiste este sesgo? Bueno, pues que muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces, contestamos en los test de personalidad o en la entrevista no como realmente somos, sino como la empresa o los demás esperan que seamos. Un ejemplo muy claro sucede en una pregunta clásica de los test y de las entrevistas, que es si te gusta trabajar en equipo. Pues hay muchas veces que nos encontramos con personas pues muy solitarias, que prefieren trabajar solos, que les estorba un poquito a la gente, incluso personas con fobia social que se presentan a procesos de selección de personal y contestan: sí, me encanta trabajar en equipo, porque obviamente es lo que la empresa está esperando que contestes. Saben que si vas a decir que eres un solitario empedernido, que te gusta estar en tu casa jugando a videojuegos tú solo en tu cueva, obviamente no te van a coger en una empresa para trabajar. Entonces solemos tender a contestar más como esperan que seamos que como realmente somos. Eso se llama sesgo de la deseabilidad social. La ventaja que tiene la grafología frente a este sesgo muy común es que, pues como os decía antes, ¿no? La grafología es una técnica objetiva que no se puede falsear, y por mucho que intentemos falsificar en nuestra escritura que no nos gusta sociabilizar, que no somos extrovertidos o que somos hurones metidos en nuestra cueva, pues la escritura inevitablemente nos va a delatar y no vamos a poder falsear eso, no vamos a poder aprender a hacer una escritura donde aparentemos personas muy sociables, extrovertidas y que nos encante la gente. Eso no lo vamos a poder hacer. Entonces el grafólogo siempre nos va a delatar en ese sentido. Y el cuarto de los sesgos, también muy común, es el sesgo de la autocognición. ¿En qué consiste este sesgo? Bueno, pues que muchas veces pensamos que nos conocemos a nosotros mismos muy bien y no es así. Muchas veces nos autoengañamos a nosotros mismos pensando que somos de una determinada forma cuando realmente nuestra esencia no es así. Entonces, muchas veces en las entrevistas o en los cuestionarios de personalidad nos mostramos o contestamos pues como nosotros nos creemos que somos y realmente no nos conocemos tanto, o intentamos autoengañarnos sobre una percepción de nosotros mismos que en realidad no es esa. En cambio, la escritura sí que va a ser un espejo fiel de esa esencia, que aunque intentemos engañar a los demás o aunque intentemos engañarnos a nosotros mismos, nuestra escritura siempre nos va a poner esa pantalla delante de cómo realmente somos y cómo no podemos simular esa forma de ser y esa esencia innata que tenemos en nosotros y que nuestra escritura, como os digo, va a desvelar de una forma muy expresa y muy completa. Bueno, espero que os haya resultado interesante este comentario sobre los 4 principales sesgos de los procesos de selección de personal, que obviamente se encuentran muchas de las personas que trabajan pues entrevistando candidatos y haciendo este tipo de pruebas. La ventaja que tenemos los grafólogos es que, bueno, trabajamos de una forma externa, sí que por supuesto tenemos contacto con estos responsables de recursos humanos, pero eso, el hecho de que estemos de forma externa, pues garantiza muchísimo esa objetividad. Luego muchas veces, pues cuando ponemos en común los resultados del informe grafológico con los resultados de los test o de las entrevistas, pues hay veces que surgen sorpresas, surgen contradicciones, o incluso hay momentos en los que el responsable de las entrevistas te dice: pues mira, has conseguido sacar datos o rasgos que nosotros no hemos visto en la entrevista, o
rasgos en los que el candidato nos ha intentado engañar, nos la ha intentado colar cuando no es realmente así. Entonces la prueba grafológica va a servir muy bien como complemento. Normalmente coincide los resultados de otras pruebas con el informe grafológico, pero el informe grafológico puede ir solventando un poquito esos flecos que se han quedado cortos, que no se han visto, o incluso pues muchas veces sacamos muchos más rasgos de personalidad que los que sacan otras pruebas o incluso las entrevistas. Por eso siempre os invito, ya os dediquéis a selección de personal o tengáis curiosidad por esta disciplina, a que la conozcáis en profundidad, a que sepáis cómo trabajamos los grafólogos, a conocer el trasfondo de esta técnica, que es mucho más compleja de lo que a priori puede parecer, y que da muchísima información sobre la personalidad verdadera, sobre nuestra propia esencia, que incluso nosotros mismos muchas veces no llegamos ni a reconocer. Para todos aquellos que estéis interesados en la formación en grafología o específicamente en la formación de grafología empresarial, ya sabéis que tenemos cursos disponibles en modalidad presencial, online, a distancia, y también un experto universitario en la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid, en el que formamos a responsables de recursos humanos y a grafólogos que quieran especializarse en grafología de empresa, grafología empresarial o grafología aplicada a selección y gestión de los recursos humanos. Toda la información la tenéis aquí abajo en la caja de descripción del vídeo, y también, como siempre, pues os dejo por aquí el email al que podéis contactarme, que ya sabéis que siempre estoy encantada de responderos, no solo a las consultas de los cursos, sino a consultas pues personales, inquietudes o curiosidades que tengáis sobre grafología. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, aquí abajo donde pone suscribirse, y nos vemos en los próximos vídeos.